Invitamos hoy a Leonel Alfonso Ferrer, profesor universitario, especialista en materia constitucional. Por cierto, uno de los problemas que tienen los estados árabes es que no tienen constituciones a la manera occidental. Son monarquías muchas veces no constitucionales, sino monarquías absolutistas. Y eso crea dificultades para la democracia. Hoy que se está viviendo el tema de Qatar, se nota que ahí los jóvenes quieren tener más referencia a los derechos humanos y al ejercicio democrático. Sí, ciertamente, el hecho de falta, de la ausencia de un marco normativo permite la discrecionalidad por parte de estos gobernantes. Lo que vemos en Qatar, lo que está ocurriendo ahorita, la crisis diplomática en el Medio Oriente con Qatar, donde ya hay 6 estados árabes que han roto relaciones, Egipto, Yemen, Bahrein, la propia Arabia Saudita, por supuesto, que es la que lidera, Emiratos Árabes Unidos, Ahí entre otros. Kuwait se ha mantenido en Kuwait se ha expectativa. mantenido, sí, pero los demás sí rompieron relaciones. Se debe fundamentalmente a 5 asuntos fundamentales. Uno, Qatar ha mantenido apoyo hacia los hermanos musulmanes. Que es un grupo muy radical. Que es un grupo muy radical, que da problemas en Arabia Saudita y ha dado muchos problemas en Egipto. Sobre todo esa es porque la como razón. llegaron al poder en Egipto y hubo un golpe de Estado donde el Sisi está ahorita, los ilegalizaron como grupo terrorista y ellos ha mantenido un apoyo hacia los hermanos musulmanes calificados por estos estados como terroristas. Segundo, el hecho de que tiene unas relaciones relativas. Qatar ha querido erigirse y el emir Al-Thani ha querido erigirse como una suerte de mediador entre Arabia Saudita e Irán. Y eso no se lo disculpan porque esos, digamos, devaneos, según la percepción de Arabia Saudita, con la República Islámica de Irán es imperdonable, ya que hay una confrontación mortal en el Medio Oriente entre quién es el gran hegemón, si la Arabia Saudita suní o la República Islámica de Irán chiita. O sea que en el fondo es combate religioso, cultural, pero también petrolero en el fondo. Claro, lo económico, de que el hecho de que Irán rivaliza y ahora después que levantaron las sanciones en los tiempos de Obama, como un exportador de petróleo, bueno, mundial. El hecho de Al Jazeera, que Al Jazeera ha tenido, que es controlado por el Emirato de Qatar, de hecho, es una agencia internacional tal cual como CNN o como la BBC, con la misma, la CNN árabe, y ha creado matrices de opinión con grupos que son contrarios a las monarquías absolutistas, algo que es contradictorio porque el propio Qatar es una monarquía absoluta por parte de la familia Al-Thani, y el hecho de que ellos en Libia financian, al igual que en Yemen, pareciera que estando dentro de la coalición financian por lo menos a los Houthis, ¿no?, que son rebeldes en Yemen, y también financian, han sido denunciados al gobierno de Trípoli en contra de Emiratos Árabes Unidos, Rusia, que están apoyando al otro gobierno, ya que Libia está partida en dos, y ellos apoyan a un gobierno islamista, que es afín a Estado Islámico. Por cierto, Qatar tiene una relación muy particular con Venezuela. Bastante. Con el presidente Chávez y con el presidente Maduro. Bastante. Qatar es el más cercano en el mundo árabe. Claro, Irán también tiene una relación muy particular con Venezuela, ¿no? Sí, bastante. Y eso responde al hecho de que como Qatar se ve rival de esto y Arabia Saudita es un aliado económico de primer orden de los Estados Unidos, ha encontrado primero en su oportunidad el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro un gran aliado internacional, sobre todo en la OPEP. Sin embargo, el presidente Donald Trump estuvo la primera visita a Arabia Saudita y también estuvo en este problema, confrontando a Irán y llamando a la unidad del mundo árabe, con lo cual lo de Qatar es una ruptura de esa unidad de la Liga Árabe, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho se está pensando, los expulsaron de la alianza en Yemen y se está pensando en a lo mejor expulsarlos o suspenderlos de la Organización del Golfo, de países de la cooperación. Sí, que son el grupo de los 6 países. De los 6 países. Entonces, allí obviamente el discurso de Donald Trump ha avivado esta confrontación porque Arabia Saudita se siente ahora respaldada por la primera potencia mundial para embestir en contra de los intereses de Irán y su satélite, y es considerado Qatar por Arabia Saudita como un satélite. Ahora nosotros tenemos que observar estos problemas porque tienen que ver con el petróleo. De hecho, subió un poquito el precio del petróleo por la inestabilidad regional. Una sexta guerra, porque en Asia tenemos ahorita la guerra de Afganistán, la guerra de Siria, la guerra de Yemen y la guerra de Irak.
una quinta guerra, perdón. O sexta, porque la de Filipinas. Sí, pero en el Medio Oriente, una quinta guerra en el Medio Oriente haría, obviamente, sería un desastre, porque además entre potencias petroleras, que obviamente algunos otros estados, como sería el caso de Brasil, México, Rusia, Noruega o Venezuela y Ecuador, que son petroleros, por supuesto económicamente les daría un auxilio porque eso ayudaría a elevar los precios del crudo. Bueno, en Venezuela hay árabes, pero no hay gente de Qatar ni de Arabia Saudita. No, son árabes Aquí cristianos son fundamentalmente, cristianos del Líbano. sirios y libaneses, maronitas, y no hay mayor problema. Últimamente, de hace 10 años para acá, ha habido una inmigración musulmana que antes no se veía en las calles de Caracas. También Siria y libaneses. Pero fundamentalmente sirios y libaneses Algunos cristianos. palestinos también. Que han vivido además en perfecta armonía con la sociedad venezolana y con la ciudadanía. Bueno, vamos a entrar en el siguiente corte con usted sobre el tema de la constitucionalización y la constituyente, porque viene usted a una reunión con constitucionalistas venezolanos que además invocan mucho el constitucionalismo europeo y el tradicional de la soberanía popular. Ya regresamos. Crisis venezolana, naturalmente que la universidad puede tener mucho que decir, la academia es fundamental. Leonel Alfonso Ferrer es profesor en la Universidad Central de Venezuela y viene precisamente, acaba de llegar de una reunión de constitucionalistas y penalistas. ¿Qué se discutió en esa reunión con respecto al tema internacional vinculándolo con Venezuela? Sí, la reunión que tuvimos hoy, donde estuvimos cerca de 22 profesores, de las cátedras de Derecho Constitucional, de Derecho Penal y de Derecho Administrativo, tenía como finalidad, primero, plantear la preocupación que hay con el problema actual de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y luego, dentro del marco de las competencias que le corresponde a la universidad y a los universitarios, a nosotros como académicos, diseñar algún tipo de acciones para señalar lo que es nuestro punto de vista de las observaciones jurídicas que tenemos con relación a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En el día de ayer hubo una solicitud formal que se hizo a la ciudadana fiscal general de la República, la doctora presente allí? Luis Ortega, sí, en el cual se le consignó un documento, la Cátedra de Derecho Constitucional, que se le entregó, en el cual se le solicitaba la designación de un fiscal especial para investigar las irregularidades que hay con relación a la convocatoria. Al mismo tiempo, en el día de ayer también se fue al Consejo Nacional Electoral, se le solicitó una audiencia previamente al rector Luis Emilio Rondón para consignarle también una comunicación al Consejo Nacional Electoral. Esa comunicación fue consignada, dirigida a todos los rectores, en el cual se hacían observaciones también con relación a vicios, errores de fondo y forma y técnicos también que tenemos con relación a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, estamos cumpliendo con lo que nos corresponde dentro del marco del artículo 2 de la Ley de Universidades. Hoy Pedro Niken, que es un especialista en materia internacional y derechos humanos, decía que sería interesante someter a un referéndum la propuesta de las bases constitucionales del presidente Chávez, que eran muy claras desde el punto de vista constitucional, porque el pueblo sabía que iba a votar por una serie de situaciones en una asamblea por 6 meses y además precisa en todos los sentidos, de manera de no invadir el poder constituyente del pueblo. En cambio, la del presidente Maduro consideran de que es una asamblea que pretende ser manejada por un grupo muy pequeño, ¿no? Sí, yo antes de iniciar el programa contigo veía que en el noticiero, en el corte que había aquí en el canal en Globovisión, unas declaraciones del presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual decía que se hacía un exhorto y explicaba que el exhorto que había hecho el presidente de la República para someter a referendo el producto de esa Asamblea Nacional Constituyente, que sería la nueva Constitución, iría a referendo, pero que era un exhorto, que la Asamblea Nacional Constituyente, al final,
podía decir lo que quisiera porque el presidente de la República es un poder constituido y está subordinado al poder constituyente. Eso es cierto, pero esa es la misma razón, embajador, por la cual solicitamos que las bases comerciales que tienen que ir a referendo, porque eso lo puede hacer si la propuesta es del poder constituido, Claro. pero si es el pueblo en ejercicio de la soberanía la que aprueba las bases comerciales, la Asamblea Nacional Constituyente no lo puede hacer, porque la Asamblea Nacional Constituyente, su supraconstitucionalidad no está encima del poder constituyente del pueblo, porque ella es una delegataria del pueblo, por lo tanto, ella, el único freno que tiene es lo que decida el pueblo libérrimamente en una elección. Si el pueblo decidió las bases comerciales, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene facultades para modificarla por muy supraconstitucional que fue lo que sea. hizo el presidente Chávez con las bases que presentó en el mes de abril. Al aprobarlas el pueblo ya tenían un marco de cómo actuar, es decir, eran unas normas supraconstitucionales y por lo tanto podían manejarse bien. Y fue absolutamente democrática y terminó siendo un marco, un pacto, un consenso, un pacto social en el cual estamos ahorita nucleados todos, la gran mayoría de los venezolanos. Es decir, uno no entiende por qué personas que participaron en un proceso constituyente donde fue tan participativo, tan democrático, ¿no? Donde hubo un primer referendo, donde hubo una elección de los constituyentes universal, directa y secreta, y donde hubo un segundo referendo para aprobar el producto allí, ahora quieren prácticamente secuestrar, ¿no?, el poder constituyente. Ahora, hay una referencia internacional en todo esto. ¿Qué hacer en organismos internacionales cuando en un Estado ustedes consideren que se violenta el orden constitucional? Mira, ahí nosotros nos corresponde, en primer lugar, ejercer y agotar todas las acciones que sean posibles aquí dentro del ordenamiento jurídico venezolano. Pero independientemente no son descabelladas, lo permite el artículo 31 de la Constitución vigente, ¿no? El ejercer acciones a nivel internacional frente a la gravísima violación al orden constitucional y también a los derechos humanos acá, que son universales, y a la cantidad de tratados, convenios o pactos que forman parte de la Constitución y del cual es celebrante Venezuela. Además, Venezuela ha firmado precisamente los pactos de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dijeron que lo habían denunciado, pero no se puede denunciar por una sola razón. Si el artículo 23 establece que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de la Constitución, para tú modificar la Constitución tendrías que llamar también a un referendo o una enmienda o una reforma, y eso no es posible. Además que lo impide el propio principio de irrenunciabilidad, universalidad y progresividad de los derechos humanos. Bueno, interesantísimo todas estas consideraciones porque son la visión nacional pero también internacional de los procesos constitucionales, que además cada constitución tiene una historia y cada país tiene una cultura, tiene unos valores y tiene que marcarse dentro de eso. Y como decía Leonel Alfonso Ferrer, un referéndum inicial es fundamental y después uno de aprobación. Es lo que fue la Constitución del 99 y debiera ser esta. Vamos a un corte y seguimos siempre en el campo internacional. Ya regresamos.